Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y que moras en la eternidad, oh Señor, qué maravilloso es llegar en esta mañana y dedicar nuestros primeros pensamientos, nuestras acciones de gracias a tu Hijo Jesucristo, el cual verdaderamente, como hemos escuchado en esta mañana, lo dio todo, Señor. Dio su cuerpo, dio su sangre, en rescate de cada uno de nosotros que éramos inicuos pecadores, totalmente alejados de toda gracia, de todo perdón, de toda misericordia, pero a ti, Señor, no te bastó vernos en esa condición tan pésima en la cual nos encontrábamos, sino que una vez más enviaste a lo más precioso del cielo para enseñarnos una nueva manera de vivir agradable hacia ti. Gracias, Padre amado, por el privilegio que nos has dado en esta mañana y permite que siempre su memoria reine en cada uno de nuestros corazones. Al abrir tu santa palabra, Señor, siempre pedimos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo a entender estas cosas maravillosas que fueron reveladas a aquellos hombres que las escribieron hace tantos años atrás y que aún hasta el día de hoy, Padre amado, son una verdad eterna que nos lleva hacia la eternidad donde tú moras. Quédate con nosotros en este día y que todo lo que hagamos pueda traerte la honra y la gloria que solo tú mereces, ya que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos y en Él damos las gracias. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Por favor, mientras hago una pequeña introducción, vayan buscando en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a comenzar en esta mañana el versículo 17, Romanos 5, 17. No sin antes siempre recordarles que por favor oren por mis muchachos. Quiero ver si los tengo acá. Ahí están. Siempre por Daniel, Carlos de la Cruz, Antonio Feliciano, ya está en Japón. Bendito sea el Señor. Me imagino que es Okinawa donde él está, ¿verdad? Perfecto. Muy linda isla. Algún día la he de conocer. Pero bueno, gracias al Señor que Él ya está de regreso allí en Okinawa. Siempre oremos por Jesús Hawkins, Kevin Mejía, Jairo Parales, Augusto Casals, que no le veo, pero fue promovido a sargento la semana pasada. Estamos muy contentos por él. Aunque no está en servicio activo, David Turcio, siempre oremos por él, por Loli, su esposa, y por su hijo. Y por último, nuestro submariner, que es Samuel Cuesta. Muy bien, ¿qué hemos hablado hasta entonces en Romanos 5? Bueno, hemos hablado acerca de la justificación, hemos hablado acerca de gracia y de paz. Es agradable saber que por la justificación que hemos encontrado en Dios, ahora nosotros por medio de la fe tenemos acceso ¿a qué? A gracia, a paz. Y todas estas cosas, estas esperanzas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, son capaces de hacer en nosotros ¿qué? El que podamos soportar tribulaciones, ¿no? Tarde o temprano, tribulaciones, problemas van a llegar a nuestra vida. Y si nosotros estamos arraigados por la justificación en Dios, por medio de su fe, por medio de su gracia, por medio de su paz, nosotros vamos a ser más que vencedores cuando esta tribulación venga. Además, también hemos estudiado que nuestra esperanza está depositada en Él. Vimos, hay evidencia plena en el versículo número 5 acerca de esta esperanza que emana de parte de Dios. Y vemos y estudiamos que el amor de Dios en nuestros corazones es siempre, será siempre una evidencia de que el Espíritu Santo mora y reina en nuestros corazones. El versículo 6 y 8, vimos que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que yo soy es gracias al amor que Dios ha depositado en mí por medio de Jesucristo. Y vimos una descripción del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Luego tratamos en el versículo número 9, de 9 al 11, acerca de la salvación de la ira de Dios. Teníamos un problema serio con Dios, ¿no? Y Dios quería alejarnos de ese problema grande que es su ira. No, porque nadie quiere estar delante de la ira de Dios, porque, hermanos, la ira de Dios, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos consume totalmente. Y leímos en 1 Tesalonicenses 5:9, apoyando lo que estudiamos allí en los versículos 9 al 11,
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el 12, estudiamos acerca de la propagación del pecado por medio de la raza humana. Fuimos al paciente cero, ¿no? Y vimos el problema grande que el paciente cero nos ha creado a cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Fue una transgresión grande y por medio de esa transgresión el pecado se propagó totalmente a cada uno de los seres humanos. Luego en los versículos 13 al 14 vimos una objeción contestada y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿estamos representados por Cristo o por Adán? Hicimos una comparación y la objeción es la siguiente: yo pensaba que éramos pecadores debido a que rompimos la ley y vimos que anteriormente no había ley. No, pero aún a pesar de que no había ley, ¿qué es lo que existía? La muerte, ¿verdad? Y ahora llegamos a los versículos 15 al 17, a donde vimos un contraste entre la hora de Adán y la hora de Jesús. Y vemos que la posición de Adán es totalmente desoladora, es increíblemente aterradora. Y vemos que la posición de Cristo es como pastos verdes, ¿no? A donde todo es agradable, a donde el cielo siempre brilla y siempre la luz será admirable. Ahora bien, antes de entrar al versículo 18, vamos a hablar una vez más acerca de estos contrastes para tomar el rumbo entre esos contrastes. Y leemos en el versículo 17. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Una vez más leemos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Entonces, ¿qué es en la manera en que Adán afectó cada una de nuestras vidas? ¿Cuál es el contraste que nos da Adán? ¿Cuál es ese contraste que nos está diciendo acá? Nos dice que por la transgresión, por lo que él hizo, ¿no? Porque él fue en contra de lo que Dios le había dictado. Por lo que él tuvo objeción en ese momento. ¿Cuál es el resultado de su transgresión? ¿Cuál es el resultado de su falla? ¿Cuál es el resultado de aquel error que él cometió aquel día en el jardín del Edén? La muerte. Ese es el resultado de esa transgresión. Y mis queridos hermanos, así como él fue capaz de haber transgredido ese día allí en el jardín del Edén, nosotros lamentablemente tomamos ese DNA. ¿Por qué? Pero usted podrá decirme, pero Luis, pero lo único que Adán hizo en el jardín del Edén fue el desobedecer. Fue el no creer en lo que Dios le había dicho. Era bien simple lo que le había dicho, ¿no? No, de todo árbol que está acá podrán hacer uso, pero ese que ustedes miran ahí, ese no me lo toquen, porque va a haber un problema muy serio. No para mí, para ustedes. Lamentablemente ellos hicieron caso omiso a la advertencia de parte de Dios y desobedecieron. Ese fue el primer paso, la desobediencia. ¿Qué trajo la desobediencia? Ellos, entiéndase bien, se nos dice que por esa transgresión murieron muchos. Pero cuando ellos mordieron de aquel fruto, murieron ellos. Cayeron fulminados en ese preciso momento. ¿Verdad que no? Ellos no murieron en ese momento. Pero desde ese momento en que ellos ya decidieron desobedecer a Dios, va a comenzar una cadena que va a resultar ¿en qué? En la muerte. Desobediencia fue el primer pecado. Más adelante vemos que ellos tuvieron hijos.
Cuando estos dos muchachos están ofreciendo su sacrificio, su holocausto a Dios, ¿qué es lo que pasa en uno de ellos? Envidia, ira, cólera y el deseo de asesinar a alguien. Y de ahí en adelante vemos que, como les decía yo ese miércoles pasado, es como una pelotita de nieve que ponemos allá en la montaña arriba. No, yo no sé si usted ha visto en las caricaturas, ¿no? Que se pone allá arriba chiquitica y bien empieza a bajar, empieza a bajar. ¿Y qué es lo que pasa con esa bolita pequeña que estaba allá arriba? Cuando comienza a descender en esa montaña, ¿qué pasa? Empieza a crecer, ¿sí o no? Se vuelve más grande, más grande, más grande. Y cuando, correcto, es imparable. Y va a destruir todo lo que está delante de ella. Ahora bien, de igual manera, por la desobediencia de uno, comenzó la ira, comenzó la cólera, la envidia, comenzó la desobediencia una vez más, comenzó hasta concluir ¿a dónde? En la muerte. Y desde entonces, y mire, ninguno de los que estamos aquí en esta mañana somos exentos de cada una de esas cosas que he mencionado y de otras más, que son consecuencias de la transgresión original. ¿Cuántos conflictos no han habido desde la creación? Son innumerables. Pero el hombre continúa hablando de que quiere hacer paz. ¿Y qué es lo que traen estos conflictos? Se nos dice, algunos líderes nos dicen, no, es que esto ¿qué es lo que va a traer? Al final de todo esto va a traer la paz. ¿Sabe qué es lo que va a traer? Va a traer angustia, va a traer destrucción y va a traer muerte. Eso es lo que todos estos conflictos traen. Y de igual manera, esa transgresión que hicimos con Dios ha resultado en todas estas cosas que yo he mencionado. Pero gracias a Dios, que aún a pesar de nosotros haber transgredido uno solo, que nos trajo la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Y quién es ese en el cual nosotros encontramos esa vida? Se nos dice Jesucristo. Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos queridos, ¿qué sería de nosotros en esta mañana? Que todavía tenemos el DNA, o el ADN, perdón, de Adán. Si en nosotros no existiese la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué sería? ¿Usted se ha preguntado qué sería de mí? Aún a pesar de que en mi vida puede existir la gracia y el don de la justicia, hay de aquel que me corte así bien y no me puso la señal cuando yo voy en la carretera. Es que yo quisiera tener un láser o uno de esos proyectiles para apretarlo y dejárselo ir. Y eso es porque yo tengo la abundancia de la gracia de Dios en mí. Versículo 18. Hoy sí entramos. Vamos a hacer un resumen de los dos hombres. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. En otras palabras, estamos poniendo delante de nosotros, o Pablo está poniendo delante de nosotros a dos primeros hombres, ¿no? Uno creado en perfección, uno eterno que es perfecto. Uno que pecó y otro que nació sin pecado. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dos? En Adán encontramos
por medio de su transgresión, un reino totalmente lleno de oscuridad. En ese reino no hay esperanza, en ese reino no hay luz admirable, en ese reino solo hay tinieblas. En segundo lugar, en Adán podemos encontrar no perdón. Sí, Luis, Dios, a cierta manera, los perdonó. ¿Ustedes creen que Dios los perdonó a ellos, a Adán y Eva? Si Dios los hubiese perdonado, ¿sabe qué es lo que hubiese Dios hecho? O que Dios no hubiese hecho, no los hubiese expulsado del jardín del Edén. Es ahí la diferencia. Correcto. Lo que Él hace es, se compadece de su situación y Él la va a remediar. Y les va a dar un ejemplo de cómo remediarla. Lamentablemente, el pecado continuará reinando sobre ellos hasta el último día de su existencia, así como nosotros. No tiene perdón, es totalmente pecador. Mire, Adán trató de una manera u otra de hacer bien las cosas. Y si él hubiese tratado, estoy hablando después de que él fue expulsado del Edén, ¿ok? No antes. Porque si él hubiese tratado de hacer bien las cosas, no estuviéramos en el serio problema que nosotros nos encontramos en esta mañana. Pero él trata de una manera u otra de hacer bien las cosas. ¿Triunfaría verdaderamente Adán en las cosas que él hizo? No lo pudo hacer. Porque si él hubiese triunfado en las cosas que él trató de hacer, Caín no hubiese matado a Abel. ¿Por qué? Porque el pecado que él obtuvo al haber desobedecido, automáticamente pasó ¿a dónde? A sus hijos. En el reino de Adán somos totalmente condenados. Así como él fue condenado por la acción que él cometió en el jardín del Edén, de igual manera nosotros somos condenados. ¿Por qué? Una vez más, tenemos el mismo ADN que tiene Adán. Y en último lugar, está totalmente perdido. No hay nada que Adán pueda hacer para salvarse. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros mencionar que nosotros tenemos estas cosas? ¿Cómo puedo yo probarlo? Ustedes padres que tienen hijos, ¿ustedes han observado a sus hijos a veces cómo dicen cosas como usted las dice? ¿Cómo hacen unos gestos como ustedes lo hacen? ¿Se han fijado? ¿Cómo a veces le gustan cosas que a usted le gustan o que no le gustan? ¿Se ha fijado? Una cosa que no entiendo por qué mis hijos nunca quisieron es los mariscos, los pescados. Y a mi esposa nos gusta, pero ellos no heredaron eso de nosotros. Pero hay otras cosas que yo veo y a veces me quedo rascándome la cabeza y digo, wow, ahí estoy yo. De igual manera nosotros, sin darnos cuenta a veces, tenemos cada una de esas cosas. Ahora bien, ¿cuál es el otro contraste o el resumen de los dos hombres? ¿Qué Cristo me ofrece a mí? Ok, en primer lugar, el reino del Hijo de Dios. Eso es lo que me ofrece. El otro me ofrece un reino de oscuridad y el otro me ofrece un reino en su luz admirable. ¿A dónde quiero estar yo? ¿En oscuridad? No, ¿verdad? Quiero estar allí donde está el Hijo de Dios. El otro no había perdón, pero en Cristo yo encuentro el perdón, soy totalmente perdonado. En el otro, pecador,
Pero aquí he sido perdonado. Oiga, no solo este momento que yo estoy aquí en la iglesia, no solo ese momento en que yo creí a Cristo, sino que cada vez que yo peco y me doy cuenta de la falta que yo he cometido delante de Dios, si yo voy a Él con un corazón contrito a buscar su perdón, ¿qué es lo que va a ser capaz de hacer de mí? Perdonarme totalmente. El otro estaba totalmente condenado, pero ahora en Cristo yo soy justificado. Y mira, interesante cómo hemos mencionado, cómo Pablo menciona esta palabra justificación. Y es interesante cuando vamos a la raíz y verdaderamente lo que significa la palabra justificación. ¿Cuántos de ustedes son choferes en esta mañana? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes guían? Ok, perfecto. ¿A cuántos de nosotros se nos ha dado un ticket? ¿Sabía usted que a nosotros que se nos ha dado un ticket, ya sea porque nos parqueamos mal o me metía donde no me debería de meter un día que me dieron un ticket? ¿Sabe usted que ese récord va a estar ahí? Sí, pero me dirá, yo pagué la multa, yo no debo nada ya. Pero ese récord va a estar con usted siempre. Ahora, la justificación actúa de la siguiente manera. Sí, yo violé la ley de Dios, pero un día yo vine delante de Dios, le pedí perdón, fui justificado, perdonado y ahora soy acepto, soy salvo para entrar al reino de Dios. ¿Que sabe qué es lo que Él hace con ese récord malo que yo tenía? Es totalmente borrado. He ahí el significado verdadero de la justificación. La ley no me justifica, me condena, como estudiamos anteriormente. Y por eso es, aunque usted tome ese cursillo de guiar a la defensiva, esa falta que usted y yo cometimos va a estar ahí por siempre. Pero qué bueno que cuando vengo a los pies de Cristo, he aquí todas quedaron allá atrás. Seguimos adelante, que el tiempo avanza. Vamos a hacer un resumen de esos dos contrastes. Versículo 19, porque, dice la palabra de Dios, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí nos llegamos y nos encontramos en una encrucijada, como todo ser humano. Después de haber escuchado todo esto, lo que Pablo me está diciendo, los beneficios que yo obtengo al ser justificado, la advertencia que se me hace acerca de que yo he huido de la ira de Dios por medio de Cristo, cuando se me han presentado lo que Cristo ofrece y lo que Adán ofrece, en mí está dos caminos: o el obedezco o el desobedezco. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando hicimos el llamado a la comunidad, esos 4 días maravillosos que pasamos acá, cuando yo hablaba con ciertas personas, algunos de ellos, la primera cosa que me decían ellos, ¿sabe cuál era? Soy católico. Ok. Me lo decían como cuando una persona que es graduada, tiene una profesión muy buena, me dice, yo soy doctor, pero no solo soy un doctor, soy un cirujano cardiovascular. Oiga, allá cambia la cosa, ¿verdad? Es una persona que es capaz de abrir a una persona y mirar el corazón, curar ese corazón, ¿verdad? No es un doctor que vamos, internista que vamos y lo único que nos va a dar son pastillas. Eso es todo lo que nos va a dar. Cuando nosotros nos encontramos hasta entre estos dos contrastes, lo único que nos debemos de hacer es obedecer. Porque el decir que yo soy evangélico o que soy nacido de nuevo
no me garantiza el qué. No es un título que yo voy a tener, ¿me entiende? A mí lo que me salva es la fe por medio de ¿quién? De Cristo. Eso es lo único que me salva a mí. No me salva decir, oh, yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy mormón. Nada de eso me salva. Yo soy budista, yo soy musulmán. Lo único que me ampara a mí, cuando yo veo estos dos contrastes, es el que debo de obedecer lo que se me está diciendo. Y es tan sencillo, hermanos. Pero el problema es, como en nosotros tenemos ese ADN de desobediencia, es bien fácil desobedecer. Tenía alrededor de 7 años. Iba a la escuela contento, regresaba y tenía tarea que hacer. Una condición me habían dado mis padres, que cuando ellos viniesen del trabajo, la tarea tenía que estar ya terminada. ¿Qué hacía yo? Me ponía a jugar. Cuando yo escuchaba que el vehículo de mis padres comenzaba a subir esa cuesta en la colonia donde vivíamos, y yo miraba ese vehículo, ¿sabe lo que yo me ponía a hacer inmediatamente? No me ponía a hacer la tarea, me ponía a llorar. ¿Sabe por qué me ponía a llorar? Porque venía la pela detrás. Prefería desobedecer a obedecer. Y eso yo no lo hacía una vez, lo hacía varias veces. ¿Por qué? Porque en mí está el ADN que me hace ser capaz de ¿qué? De desobedecer. Ahora, cuando entramos al versículo 20 y dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vamos a ver el propósito de la ley, pero aquí estamos leyendo algo muy extraño, ¿no? ¿Por qué se me está diciendo que cuando la ley entra, el pecado va a ser capaz de abundar? Es algo contradictorio, ¿no? Es algo como que no tiene sentido común. Como cuando se me introduce algo a mí, como que va a ser contraproducente en lo que me va a haber. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros se nos han hecho rellenos en nuestras muelas? Gracias por acompañarme en el reino de las caries. ¿Por qué se nos introdujo esa sustancia aquí en nuestras muelas? ¿Para qué? Para protegernos de qué? Que la carie nos siga, ¿no? No soy dentista, ¿verdad? Pero más o menos sé el proceso. Pero cuando se introduce la ley, y ese es el beneficio que me trae a mí los rellenos en mis muelas, pero cuando se introduce la ley, ¿por qué el pecado va a abundar? ¿Para qué existen las leyes? Para demostrarnos las cosas malas que nosotros somos capaces de hacer. Y la ley me dice, mira la luz en amarillo, prepárate a frenar. ¿Por qué? Porque viene la luz roja y tienes que frenar totalmente. Cuando yo veo la luz amarilla, en vez de prepararme para frenar, ¿qué es lo que yo hago? ¿Por qué? Porque está en amarillo, ¿sí o no? Pero la ley de tránsito no me dice eso. Ahora, ¿qué es lo que está demostrando en mí esa acción? Que yo voy ¿a qué? A desobedecer la ley de tránsito. De igual manera, cuando la ley se introduce, yo veo de verdad lo malo que yo soy, lo terrible que yo soy. Me dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, pero es que a veces es domingo y mi equipo juega. Ay, Señor, déjame un tantito. El otro domingo sí estoy contigo, pero es que ahora es el partido de la liga
Y de verdad que es por el campeonato, Señor, y yo tengo que ver a ese equipo. Mis queridos hermanos, ¿se da cuenta por qué el pecado el pecado abunda cuando se introduce la ley? Porque que nos muestra lo malo que somos. En segundo lugar, y ya vamos terminando. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? Ay, hermano. Gracias a Dios por este versículo de verdad. Gracias a Dios porque aquí nos muestra a Él lo que Él ha sido capaz de hacer por cada uno de nosotros. Es que estábamos totalmente en un problema grande. Y aún a pesar que el pecado estaba abundando, fue más la gracia que vino sobre mí. Y concluimos con el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Por qué? Oiga, por la justicia, por un ratito. Oh, para vida eterna, ¿mediante quién? Nuestro Señor Jesucristo. En el clásico de Juan Bunyan, en El progreso del peregrino, que me imagino que la mayoría de ustedes lo ha leído. Si no lo ha leído, por favor, léaselo. Un personaje maravilloso es el señor Honesto. Él era un viajero que andaba por el camino del peregrino y vio a muchos compañeros peregrinos. Algunos que salieron con fuerza y voluntad, pero que se volvieron. Vio a otros que caían al comenzar, pero que terminaron de la mejor manera. Algunos empezaron llenos de fe, pero terminaron por duda. Y otros llegaron a una mayor seguridad a lo largo del camino del peregrino. El señor Honesto, obviamente, sabía mucho sobre el viaje de la vida cristiana y resume todo su conocimiento en las siguientes palabras. El señor Honesto llamó a sus amigos y les dijo: yo muero, pero no haré testamento. En cuanto a mi honestidad, irá conmigo. Cuando llegue el día que él había de partir, cuando llegó el día que él había de partir, se dirigió a sí mismo para cruzar el río. Ahora, el río en ese momento se desbordaba en algunos lugares, pero el señor Honesto en su vida había hablado con uno llamado Buena Conciencia para encontrarse con él allí, el cual él también hizo y le dio su mano y le ayudó a cruzar. Las últimas palabras del señor Honesto fueron: la gracia reina. Así él fue de este mundo al otro. Mis queridos hermanos, en esta mañana la gracia de Cristo sobreabunda en este mundo. La gracia de Cristo sobreabunda en cada una de nuestras vidas. La gracia de Cristo es palpable en mi corazón y en el su corazón, que a Él, tan solo Él, que nos ha librado de una mala manera de vivir, que nos ha llenado de su gracia admirable, de su poder admirable, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.